Una bandada de estorninos en el cielo es un sistema lleno de ventajas para cada uno de sus miembros. Si alguno de los estorninos ven a un depredador, eso provoca una reacción en cadena. Incluso las aves que no lo ven lograrán escapar del peligro. Muchos que parecen ir por libre se benefician en realidad del grupo. Para un buitre o un parapentista, los demás son esenciales. En grupo puedes arriesgarte más. Más seguridad y mejores soluciones. ¿Es la lógica de los enjambres también aplicable a la sociedad? La inteligencia colectiva supone un nuevo paradigma. La idea es dejar a un lado el control y conseguir la coordinación. ¿Qué pasa si una fábrica se organiza como bandada de aves? En los estudios se ve que con la inteligencia colectiva podemos lograr un aumento muy alto del rendimiento, lo que significa que una línea de producción puede trabajar hasta 3 veces más rápido. ¿Cuánto hay de instinto gregario en el progreso? Casi todo lo que hemos logrado, las viviendas, las calles, la economía, la cultura. Esta cámara que me está grabando ahora mismo se basa en una serie de buenas decisiones colectivas. ¿Podemos aprender de los enjambres? Por supuesto que podemos aprender de los animales. Muchos de ellos han aprendido a coordinar su comportamiento en grupos enormes, con miles, decenas de miles, incluso millones de individuos. Pero el ser humano no. En los enjambres, la información circula. Nadie lo sabe todo, tampoco en el mundo de las abejas. En él, por ejemplo, es fundamental que la información no se comparta sin verificar. Las abejas lo saben desde hace muchos millones de años. Ahora pensemos en las redes sociales y en lo que han hecho con la humanidad. Ahí no vemos una inteligencia colectiva, sino una estupidez colectiva a gran escala, porque la información simplemente se comparte sin verificarla. Un enjambre es un sistema perfectamente organizado, al menos en el mundo animal. Nadie es el único responsable de todos. La información desencadena una cadena de reacciones que hacen que el enjambre en su conjunto sea más inteligente y resistente. La ciencia lleva mucho tiempo preguntándose si las personas somos un rebaño estúpido o una masa inteligente. En 1906, el naturalista británico Francis Galton, primo de Charles Darwin e inventor de la pseudocientífica eugenesia, quiso demostrar la estupidez de la masa. En un mercado de ganado, 800 visitantes estimaron el peso de un toro. Casi nadie acertó. Unos atribuyeron al toro demasiados kilos, otros demasiado pocos. Sin embargo, el promedio de todas las estimaciones se acercó sorprendentemente al peso real. Hasta hoy, este experimento se considera una prueba de la sabiduría de las multitudes. Cada uno emitió un juicio por su cuenta, pero de alguna manera todas esas personas estaban familiarizadas con el problema. Tenían al toro delante de sus ojos, así que sus estimaciones se mantuvieron dentro de unos límites. Pero muchos problemas no funcionan así. Por eso, la idea de la inteligencia colectiva, por muy tentadora que suene, resulta un poco engañosa. Lo decisivo es la adaptación, que un grupo reconozca en qué situación se encuentra. Todos conocemos a personas con un coeficiente intelectual alto, pero si les pides que preparen un sándwich o planifiquen una excursión para sus hijos, fracasan. Así, lo esencial es la capacidad para adaptarse a los problemas con los que te enfrentas. En el Complexity Science Hub de Viena, la psicóloga Mirta Galesic
investiga cómo funcionan los grupos humanos. Su trabajo se basa en grandes conjuntos de datos, como las redes sociales, los datos de movilidad o las actas de las decisiones parlamentarias. Hasta hace poco era difícil medir el comportamiento colectivo, como las creencias dentro de un grupo o cómo toman decisiones. Los experimentos eran casi imposibles, ya que necesitas muchos datos. Hoy en día es posible. Los investigadores trabajan ahora de forma mucho más interdisciplinaria. Mi instituto es un ejemplo de ello. Muchas personas colaboran para intentar comprender ese animal que constituye un colectivo humano. Los buitres planean la mayor parte del tiempo y así recorren grandes distancias. Hannah Williams investiga si los buitres vuelan en grupo y cómo lo hacen. Para averiguarlo, trabaja con parapentes. Durante la pandemia de COVID-19 estuve de acampada y vi a gente practicando parapente. Como es una actividad en la que no interactúas con nadie, les permitían volar. Y ahí me di cuenta de que se comportaban como los pájaros. Podía predecir en qué dirección iban a volar y pensé, si hacen lo que hacen los pájaros, podemos estudiarlos. Y entonces también empecé a practicar parapente. Da miedo, pero es realmente bueno para recopilar datos y entender cómo funciona el aire. Aunque los buitres parecen aves solitarias, se desplazan en grupo y se benefician unos de otros. Para Williams, también forman bandadas. Eso se debe a que veo los datos en una pantalla grande. A medida que vas alejando el zoom, de repente ves muchísimos puntos en el cielo que parecen estar conectados entre sí. Pero si estás en el suelo y miras hacia arriba, probablemente no veas una bandada. Ves unos cuantos pájaros sueltos, pero los buitres pueden ver a kilómetros de distancia. En ese sentido, sí, son comparables a un enjambre, solo que desde otra perspectiva. En Argentina, Williams ya ha estudiado el comportamiento de vuelo del cóndor andino. El ave voladora más grande del mundo puede planear durante horas. Son increíblemente eficientes. Casi no mueven las alas. En vez de eso, se dejan llevar por las corrientes de aire y recorren distancias enormes, 100 kilómetros al día, sin dar un solo aleteo. Si lo extrapolamos, esos son cientos de kilómetros en un determinado periodo de tiempo. Hemos observado aves que suben y bajan los Andes varias veces al año. Es fascinante. En las montañas hay corrientes ascendentes, vientos verticales que suben desde el suelo y empujan hacia arriba tanto a las aves como a los parapentistas. Se mueven con una eficiencia similar y de manera parecida. Un parapentista no tiene motor y depende de las corrientes de aire. Para ello aprovecha los vientos ascendentes. Un cóndor también necesita corrientes ascendentes. Puede batir las alas. Las palomas, por ejemplo, aletean sin parar. Pero para un animal tan grande resulta enormemente agotador. Cuanto más grande es el animal, más se parece a un parapente, es decir, a algo sin motor. Hago parapente para, en cierto modo, meterme en la mente de un pájaro. ¿Hacia dónde mira? ¿Qué observa? En la naturaleza esto es muy difícil con los pájaros. Por eso trabajamos con los parapentes debido a sus similitudes. Hannah Williams colabora con el equipo nacional británico de parapente. Show me what you're seeing. Esto me muestra lo que ves y cómo te mueves. Este sensor registra los movimientos de tu cabeza y junto con el sensor de tu equipo me permite saber qué hace tu cuerpo. Me dice cómo te mueves y en qué dirección. En la computadora se recopilan los datos de todo el equipo, así que sé a quién miras y cómo reaccionan los demás. Esto grabará todo el vuelo. En un campeonato de vuelo de distancia se recorren hasta 100 kilómetros de una sola vez. La altura y la velocidad varían según las condiciones climáticas
y las decisiones estratégicas de los participantes. Para cada parapentista es esencial observar a los demás. En cuanto uno encuentra el viento perfecto, es una información muy importante que es visible para todos. Creemos que así es como usan la información social. Eso se nota en su comportamiento de riesgo, sobre todo al planear. Quien se arriesga más vuela más rápido. Pero un error te lleva rápidamente al suelo. Cuanto mayor es la velocidad, más pronunciado es el ángulo de planeo y más rápido pierdes altura. Y si no tienes información de tu entorno, terminarás en el suelo. Sin embargo, observamos que aceleran cuando se acercan a otros. Esto sugiere que usan la información de los demás. Eso influye mucho en su forma de volar. En grupo vuelas más eficiente y puedes arriesgarte más. Los seres humanos son seres sociales, ya sea en el seno de la familia, con amigos, en el ámbito laboral o como parte de un estado. Las personas conviven de diversas formas y para desenvolverse dentro de esta comunidad, el ser humano ha desarrollado una sensibilidad hacia su entorno, un sentido social. Las personas son increíblemente sensibles a su entorno social. Saben con bastante precisión quiénes las rodean, quién gana cuánto, quién tiene qué información, pero también quién defiende qué valores. Políticamente son más de un lado o del otro. ¿Son religiosos o no? Sabemos esas cosas, y eso es importante, porque estamos siempre analizando nuestro entorno social, buscando amigos o para saber quién podría hacernos daño. Tenemos un sentido social muy fino. Este sentido social se puede usar para hacer pronósticos electorales. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 demostraron que los métodos clásicos pueden fallar. Nadie le daba ninguna oportunidad a Donald Trump. Galesich analizó elecciones de diferentes países, entre ellas varias elecciones estadounidenses. Para hacer predicciones más precisas, hay que usar el sentido social. En concreto, esto significa no preguntar a alguien por quién vota, sino preguntarle por sus amigos. Nuestros amigos definen quiénes somos. Por ejemplo, si alguien aún no sabe a quién votar, pero dice, la mayoría de mis amigos van a votar a esta persona, es muy probable que unas semanas más tarde, cuando lleguen las elecciones, tome la misma decisión. Así que, en cierto modo, cuando hablamos de nuestros amigos, estamos mirando en la bola de cristal de nuestro propio yo. Entonces, si actuamos de manera similar a nuestros amigos, ¿qué nos diferencia de las bandadas y enjambres que conocemos del mundo animal? Si pensamos en lo complejos que somos los humanos y en nuestra capacidad para intercambiar información a través del lenguaje, está claro que algo así no existe en el reino animal. Eso nos hace únicos. Hemos desarrollado tecnologías que nos permiten comunicarnos en segundos por todo el planeta, pero no hemos evolucionado para manejar tal cantidad de información. El biólogo Ian Cousin es uno de los pioneros de la investigación sobre los enjambres. En el Centro de Estudios Avanzados del Comportamiento Colectivo de la Universidad de Constanza se investiga, con tecnología de punta, el comportamiento de los animales que viven en enjambres y sus percepciones sensoriales. Cuanto más aprendemos sobre los sentidos de los animales, más fascinante se vuelve todo. Algunos detectan campos magnéticos, perciben los olores de manera diferente a nosotros y gracias a células especiales en sus ojos, ven cosas que nosotros no vemos. Estamos dejando de contemplar los enjambres como un conjunto de partículas que interactúan para enfocarnos en cómo perciben el mundo los animales y la compleja cognición que necesitan para comprenderlo. Ahora estamos en el Imaging Hangar,
Es la sala de experimentos más grande que tenemos aquí en Constanza. Y en el techo hay más de 40 cámaras especializadas en rastrear a los animales. Esta es la arena donde las hormigas andan de un lado a otro buscando comida. El panorama que ves alrededor son imágenes de un lugar cerca de aquí, a unos 100 metros. Así intentamos crear un entorno visual natural. Las hormigas se encuentran entre los insectos sociales más complejos. Sus antenas desempeñan un papel fundamental. Con ellas perciben olores y señales químicas y se comunican entre sí. Este experimento busca averiguar qué importancia tiene el sentido de la vista para esta especie de hormiga. Hoy podemos colocar a animales como peces o saltamontes en realidades virtuales inmersivas y tridimensionales. Para ello, proyectamos imágenes de tal manera que parezca que tienen profundidad espacial. No podemos ponerles gafas de realidad virtual, pero podemos situarlos en entornos 3D. Esta es nuestra sala de realidad virtual. Aquí hacemos experimentos con equipos de realidad virtual o desarrollamos nuestros equipos de realidad virtual para insectos. Y las hormigas que vieron antes en el hangar, las pondremos aquí más tarde. Con un microscopio, se pega una varita en el lomo de la hormiga. Para que se quede quieta, primero se la enfría, lo que la sumerge en una especie de letargo, algo inofensivo para el insecto. Estas bolitas de poliestireno son como cintas de correr por las que caminan las hormigas. Están sobre un colchón de aire. Cuando lo activo, la bolita flota sin ninguna fricción y las hormigas pueden caminar sobre ella. Y cuando iniciamos el experimento, vemos una reconstrucción del hangar donde estábamos antes. La hormiga ve todo como si estuviera allí, como si estuviera en el centro del mundo virtual del hangar. ¿Así se puede comprobar si se comportan igual aquí? En el mundo real, ya han aprendido a volver a casa y la pregunta es, ¿les basta con esa información visual para encontrar su casa? Y si es así, entonces podemos manipular cosas aquí y averiguar qué información de este mundo virtual usan para llegar al hormiguero. Después del experimento, una vez que el pegamento se seca, la varita se desprende sola y la hormiga regresa ilesa a su hormiguero. En este entorno específico, es posible observar grandes enjambres y analizar el comportamiento de cada animal. Cuando los investigadores estudiaron un enjambre de saltamontes, se encontraron con un hallazgo sorprendente. Al principio pensábamos que intercambiaban información como los bancos de peces o las bandadas de pájaros. Pero no es así en absoluto. En realidad, cada animal lucha por sobrevivir por su cuenta en un entorno hostil. Suena contradictorio. Cuando se les acaba la comida, se juntan y migran en grupo. Lo que los impulsa es el canibalismo. Cada insecto intenta comerse al que tiene delante, mientras trata de evitar que los que vienen detrás se lo coman a él. El resultado parece coordinado, casi cooperativo, pero es todo lo contrario. Una horda egoísta y caníbal. Por eso debemos tener cuidado. El comportamiento coordinado no siempre significa cooperación. En las aguas poco profundas de las Maldivas, los tiburones de arrecife cazan en un banco de peces. Hace unos años me di cuenta de algo. En mis conferencias suelo mostrar imágenes de bancos de peces y de los ataques de sus depredadores. De repente pensé, increíble, nadie ha investigado esto todavía. Nadie. Hoy en día tenemos la tecnología para hacerlo.
Con drones y cámaras de alta resolución observamos los bancos desde el aire. La inteligencia artificial analiza los movimientos, tanto de los tiburones como de los peces. Al principio, pensaba que el banco era el colectivo fascinante. Pero para mi sorpresa, los tiburones también coordinan su comportamiento. Los puntos blancos sobre el tiburón son los puntos que la computadora reconoce automáticamente. Y con ello podemos analizar con precisión cómo nadan y a qué velocidad mueven la cola. Cómo cambian su comportamiento cuando están en el banco o cuando están fuera de él. Estos tiburones son ejemplares jóvenes que probablemente estén practicando la caza. Un banco es la protección perfecta. Si un solo pez percibe un peligro, todos reaccionan de inmediato. El grupo es capaz de percibir cosas que un individuo por sí solo no puede. Esto se ve en los bancos de peces. Un pez solo no se da cuenta de los cambios que ocurren lo lejos de él, pero a través de la evolución ha aprendido a reaccionar instintivamente de forma social y adapta su comportamiento. Así el grupo en su conjunto capta la información. Surge así una inteligencia que el individuo por sí solo no posee. A menudo, creemos que solo el cerebro procesa la información, pero aquí se observa algo parecido a un metacerebro. Una conexión invisible entre los individuos que en conjunto les confiere una inteligencia superior, desde los bancos de peces hasta las bandadas de pájaros, y tal vez también los humanos tienen esta forma de inteligencia colectiva. Los colectivos pueden lograr cosas increíbles, pero no son invulnerables. En tiempos de comunicación constante y conexión global, es fundamental a quién se escucha y a quién no. A lo largo de toda la historia, grupos de los más diversos tamaños han encontrado soluciones a pesar de los obstáculos y problemas que nos han permitido avanzar hasta el día de hoy. Pero los sistemas colectivos conllevan un riesgo constante: la manipulación. A menudo, personas u organizaciones con intereses propios impiden que los expertos sean escuchados y tomados en serio. En Estados Unidos, el presidente está restringiendo la investigación climática, está recortando fondos, despidiendo a investigadores y cerrando institutos. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Climate change, no matter what happens, you're involved in that. No more global warming, no more global cooling. All of these predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. They were made by stupid people that have cost their countries fortunes and given those same countries no chance for success. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. A las personas con opiniones diferentes se les tacha de traidoras. De esa manera perdemos conocimientos valiosos, ya sea sobre tecnología, cambio climático o medicina. A menudo los climatólogos, epidemiólogos o científicos sociales entran en conflicto con intereses poderosos cuando advierten sobre la desinformación o los riesgos de la IA. Entonces se les tacha de falsos, de que nos odian a todos y de que son nuestros enemigos, a quienes no hay que hacerles caso. Así es como se engaña a la sociedad. En cambio, las colonias de abejas son inmunes a la desinformación. Por ejemplo, es muy importante que la información no se comparta sin verificar. Desde hace muchos millones de años, una abeja vuela hasta un lugar, encuentra una fuente de alimento, regresa y luego le dice a una o dos abejas más: «Oye, por allá hay buen alimento». Pero esas abejas no comunican a otras esa información. No empiezan a decir por ahí: «Oye, me han dicho que por allá hay buena comida». Lo primero que hacen es volar hasta allí,
y comprobarlo por sí mismas. Y si es así, vuelven volando a informar a una o dos más, y éstas tampoco transmiten la información, sino que también vuelven a volar hasta allá. Es decir, la información solo la transmiten las abejas que la verificaron. Ahora piensa en las redes sociales y en lo que le han hecho a la humanidad. Ahí no vemos una inteligencia colectiva, sino una estupidez colectiva a gran escala, porque la información simplemente se comparte sin verificarla. El biólogo Thomas Schmickel fundó y dirige el Artificial Life Lab de la Universidad de Graz, donde se investiga la lógica de los enjambres utilizando tecnología de vanguardia. Este es el Robot Royal, un robot autónomo equipado con una cámara. Las 24 horas del día sigue y graba a la reina de las abejas dentro de una colmena. La luz roja no es visible para las abejas. Las colmenas de observación existen desde hace mucho tiempo. Probablemente ya en la antigua Roma se construían colmenas con placas de hueso muy delgadas, a través de las cuales se podía intuir al menos algo. Y luego, más tarde, en el siglo XVIII, en 1730, la investigación sobre las abejas melíferas se convirtió en una disciplina de estudio en Francia, con colmenas de observación de vidrio. Y mucha gente se ha sentado frente a esas colmenas durante mucho tiempo tratando de entender lo que pasa ahí dentro. Pero todo esto es bastante poco adecuado para los humanos. Es súper emocionante echar un vistazo, pero pasarte horas mirando, manteniendo la concentración y tratando de captar todo al mismo tiempo, ahí es donde llegamos a nuestros límites. Las imágenes captadas por el robot se guardan y luego las analiza una inteligencia artificial. Aquí puedes ver una imagen en vivo del sistema. Justo ahora se ve una reina interactuando con otra obrera. También se ve muy bien el séquito que se forma alrededor de esta reina. Son obreras que se colocan en una posición determinada respecto a la reina. La alimentan, la cuidan, la limpian y recogen sus feromonas para luego distribuirlas por la colonia, de modo que todas las obreras sepan en todo momento que la reina está presente. Todo esto se puede evaluar de forma automatizada. Aquí ves, por ejemplo, un video de cómo el sistema intenta reconocer cuántas abejas hay en este momento en ese séquito. Las cuenta y luego evalúa los datos. La reina de las abejas tiene una marca en el dorso. Así, la cámara del robot puede reconocerla y seguirla. Históricamente hablando, siempre se le ha llamado la reina, y se le llamaba así porque supuestamente es quien lo domina y lo decide todo. Eso es lo que se ha creído durante siglos. Luego llegó la época en la que todo tenía que ser democrático desde la base, de abajo hacia arriba, con un control descentralizado. Y ahí fue cuando se empezó a decir, pero no es así. En realidad, la reina de las abejas es una máquina de poner huevos controlada y dirigida por el colectivo de las abejas. Es la más desdichada de la colmena. Ya no hay reina ni corte ni nada de eso. Es una máquina de poner huevos. La alimentas con proteínas y los huevos salen por atrás. Se ve muy bien cómo estira la probóscide. Todas estas interacciones entre las antenas son muy interesantes. Además, se sabe que hay abejas diestras y zurdas, o mejor dicho, con antenas diestras y zurdas. No usan las antenas exactamente de la misma manera, o sea, no es simétrico. ¿Hay zurdas y diestras? Sí. La colonia de abejas es un sistema complejo. Una parte de su regulación es de abajo hacia arriba, de forma democrática. Sin embargo, también hay una opresión de arriba hacia abajo que viene de la reina, como por ejemplo, que otras abejas no pongan huevos fertilizados y que no se conviertan en reinas. Esto hace de la reina el centro. Ella produce muchísimas sustancias mensajeras que son limpiadas de su cuerpo
lamidas y distribuidas por la colonia, lo que a su vez modifica los comportamientos de las obreras. Y así se cierra el círculo entre la regulación de arriba hacia abajo y la de abajo hacia arriba. Todo esto se convierte en un sistema regulador muy complejo que, en realidad, hasta hoy no entendemos del todo. ¿Democracia de base o autoritarismo? ¿Qué sistema lleva a mejores soluciones para la gente? Algunos problemas son sencillos o exigen actuar de inmediato. En esos casos, es bueno estar bien conectado. Si hay que resolver algo enseguida, lo que necesitamos es una solución que funcione. No tiene que ser perfecta, solo eficaz. En momentos así, las jerarquías claras y un liderazgo decidido suelen ser decisivos, incluso si el líder no es el más inteligente. Si alguien nos ataca o estalla una pandemia, tenemos que reaccionar de inmediato. Ahí es cuando se demuestra el valor de una estructura bien organizada y dirigida con mano firme. ¿Cuándo puede una sociedad beneficiarse de la lógica de la multitud? ¿Cómo debe estar compuesto un grupo para llegar a soluciones innovadoras? No hay una solución fácil. Primero hay que entender lo complejo que es un problema y luego reunir a personas con diferentes perspectivas para que dialoguen y busquen la mejor solución. En realidad, eso ya lo sabemos, pero aún no lo hemos interiorizado. Eso es lo que estamos investigando. Y queremos desarrollar una herramienta que nos ayude como colectivo a evaluar en qué punto estamos, cómo deberíamos organizarnos. Porque la diversidad no es buena por sí misma. La homofilia tampoco. Los grupos grandes no siempre son mejores, y los pequeños tampoco. Pero podemos reconocer dónde estamos y qué hay que hacer. Una colonia de abejas es homogénea. Casi todas son hembras y tienen a la misma reina como madre. La interacción entre ellas funciona a la perfección. Como ocurre exactamente, es parte de una investigación de la Universidad de Graz. El humo las tranquiliza. Tiene una explicación evolutiva. Para las abejas, el humo significa fuego. Entonces tienden a alejarse y tal vez a prepararse para volar, porque algo se está quemando en algún lado. Las abejas carniolas tienen fama de ser pacíficas. Sin embargo, están atacando al micrófono negro. Es negro y peludo. Para ellas es la imagen del enemigo. A las abejas les parece un oso. Yo llevo ropa clara, pero todo lo que es de color oscuro y es grande tiende a provocar una reacción defensiva en las abejas. Al contrario que todo lo de color claro. Para ellas no hay mucha diferencia. Hay que imaginarse que la abeja no percibe el entorno como lo percibimos nosotros, sino como una especie de rejilla. Todo lo que es grande, negro y peludo, desencadena una reacción de ataque. Follmann está buscando panales con abejas jóvenes para llevárselas al laboratorio y realizar experimentos. Ahí está saliendo una abeja. Este sería un panal que yo elegiría. Lo que hace que las abejas jóvenes sean tan interesantes son varias cosas. Por un lado, son ideales para hacer experimentos porque aún no saben volar. O sea, puedes dejarlas correr en recintos de pruebas, por ejemplo, y ver cómo lo hacen. Por otro lado, todavía no pueden generar calor por sí mismas, así que dependen de la temperatura del ambiente. O sea, puedes enviarles señales y ver cómo reaccionan a ellas.
son las que preparan y limpian las celdas para que la reina ponga sus huevos. Ahí es donde la reina pone los huevos. Y solo ahí. No pone huevos en celdas que no estén preparadas. En este recinto se pueden enviar diferentes señales a las abejas jóvenes, como corrientes de aire o calor, y observar su reacción. Después de los experimentos, las abejas regresan a la colmena. Was wir herausgefunden haben, ist, dass Babybienen einen sehr cleveren Mechanismus. Hemos descubierto que las abejas recién nacidas usan un mecanismo muy inteligente para encontrar el lugar más cálido. Se mueven al azar y adaptan su comportamiento a la densidad local de las abejas, a la frecuencia con la que se encuentran con otras y a la temperatura del lugar. Y gracias a estos mecanismos simples, logran dirigirse siempre al punto más cálido de entre varios diferentes. Y eso es lo que queríamos demostrar. Luego usamos un enjambre de robots y les programamos solo este comportamiento. Recreamos los experimentos y demostramos que sí, que este enjambre de robots también puede encontrar el punto más brillante o el más caliente en un recinto. Los epochs se mueven al azar y cuando se encuentran con otros se detienen. Cuanto más brillante es un sitio, más tiempo permanecen allí. Con el tiempo, casi todos llegan al lugar más brillante. Todos menos uno. Ese es el bicho raro que no sigue a los demás. Y eso está muy bien. Porque siempre hay unos pocos que no se suman a la masa, ya que así pueden descubrir nuevas opciones, encontrar nuevos puntos de luz. Los hallazgos de la investigación sobre enjambres se pueden aplicar a la tecnología. Así se podría mejorar el flujo del tráfico. En lugar de controlarlo de forma centralizada, los semáforos podrían reaccionar por su cuenta a la situación de cada momento. O mejorar la eficiencia de los enjambres de drones para encontrar personas desaparecidas en zonas de difícil acceso. En esta fábrica se fabrican microchips. La producción se controla de forma centralizada. En el futuro, también aquí se quiere pasar a un sistema de inteligencia de enjambre. Los sistemas de inteligencia de enjambre son aquellos en los que los agentes colaboran entre sí, igual que en un enjambre. Ya sean hormigas, abejas, peces o pájaros, todos siguen unas reglas. Esto significa que cada agente o cada hormiga toma sus propias decisiones, dependiendo de cómo esté configurado el entorno. Es posible que intercambien información entre ellos y actúen como un colectivo. Así el sistema en su conjunto alcanza el objetivo de forma colectiva. Esta fábrica de semiconductores es un mundo absolutamente esterilizado. Los empleados deben cumplir estrictas normas de higiene. El aire es más puro que en una montaña y es 20,000 veces más limpio que en un quirófano. El personal también tiene que llevar ropa especial esterilizada y no pueden llevar joyas porque si pasas el dedo por el anillo se desprenden unos cuantos átomos de oro que pueden destruir un chip. Los semiconductores se transportan en cajas hasta las máquinas. El orden varía según el producto. Algunas estaciones funcionan a toda marcha, mientras que otras esperan a que lleguen más chips. Se fabrican al mismo tiempo unos 1,600 productos diferentes. Aquí se fabrican chips. La fabricación de un chip es todo un reto. Fabricamos miles de productos diferentes. Cada uno tiene un tiempo de producción muy distinto, que puede ir desde 1 o 2 meses hasta 4 meses hasta que está listo. En un sistema tecnológico clásico, siempre hay un punto central que recopila todos los datos. Toma todas las decisiones y luego ordena a los distintos dispositivos o máquinas que hagan algo concreto. Y eso no lo tenemos en la inteligencia colectiva. Cada agente toma sus propias decisiones por su cuenta. Se pretende pasar de un control centralizado a un comportamiento de enjambre. Cómo hacer que un sistema así funcione es lo que Melanie Schratz de Lakeside Labs en Klagenfurt investiga en colaboración con la empresa Infineon.
Tenemos toda una biblioteca de algoritmos diferentes, inspirados en diversos modelos como las abejas, las hormigas, los pájaros o los murciélagos, o también el hongo mucilaginoso o los algoritmos hormonales. O sea, tenemos una paleta muy amplia. Estamos analizando todo tipo de algoritmos autoorganizados, basados en gran medida en el principio de la inteligencia colectiva. Para encontrar el mejor sistema, crearon un gemelo digital de la planta de producción. En él, los procesos no se controlan de forma centralizada, sino que los productos se comportan como los miembros de un enjambre. No es tan sencillo como tomar unas cuantas hormigas y unas cuantas abejas y elaborar un bonito algoritmo para optimizar la producción. Más bien es así. Analizamos el modelo, intentamos crear a partir de él un entorno abstracto, una simulación abstracta, y tomamos esos algoritmos, pero solo como inspiración. Eso no significa que copiemos exactamente el algoritmo de la naturaleza. Eso no funcionaría, porque una hormiga tiene características muy diferentes a las de un producto. Es un proceso en el que nos preguntamos cómo se puede usar el principio básico del algoritmo para reproducir esos efectos y esa toma de decisiones. Por ahora, la fábrica sigue controlándose de forma centralizada. Pasarán años hasta que se pueda implementar la inteligencia colectiva. En los estudios se ve que con la inteligencia colectiva podemos lograr un aumento muy alto del rendimiento, lo que significa que una línea de producción puede trabajar hasta 3 veces más rápido. Si la lógica del enjambre puede optimizar los procesos de producción, ¿también puede mejorar la democracia? Sobre todo en un mundo que cambia constantemente. La verdad es que hoy en día a menudo nos enfrentamos a problemas complejos para los que nadie tiene la respuesta perfecta. Conocemos partes de la respuesta o posibles respuestas, pero mañana mismo puede surgir una innovación que, al final, lo cambie todo. Dirk Helbing es investigador de la Universidad Politécnica de Zúrich. Su equipo y él quieren averiguar cómo aprovechar la inteligencia colectiva para fortalecer la sociedad y la democracia y hacerlas más justas. El problema es que hoy vivimos en una situación en la que, por lo general, una mayoría, a través de una coalición, decide cómo se utilizan todos los recursos y a menudo se trata de una política clientelista. En otras palabras, hay muchos que, en realidad, no reciben mucho dinero. Y con el tiempo, se sienten excluidos y están insatisfechos. Por eso, creemos que hay que mejorar la democracia para que sea más participativa. La participación como modelo por etapas. Primero se recogen ideas, luego se desarrollan en conjunto y por último se vota. Aunque Helbing va un paso más allá. Lo decisivo para la planificación colectiva es la soberanía presupuestaria. Este concepto de presupuestación participativa surgió a finales de la década de 1980. Solo gracias a la digitalización se está aplicando ahora en todo el mundo. La diferencia, a las ideas se les asigna un presupuesto. Quienes votan pueden tenerlo en cuenta y distribuir el presupuesto total entre varios proyectos. En realidad, la mejor solución es tener muchos proyectos que se complementen, en lugar de un proyecto gigantesco en el que se invierta todo el presupuesto. Y eso es algo que suele pasar con el sistema de mayoría simple que tenemos hoy en día. Un gran proyecto se lleva básicamente la mayor parte del presupuesto
y para todos los demás no queda nada. Y eso provoca que la mayoría de la gente esté insatisfecha. Es algo que necesitamos hacer mucho más, sobre todo en el caso de los niños y los jóvenes. Darles voz y permitirles hacer realidad lo que realmente quieren y lo que quieren ver en la ciudad. Ni siquiera nos imaginamos cómo sería el mundo si les diéramos voz a los niños y les dejáramos participar en las decisiones y actuar igual que lo hacemos los adultos. La verdad es que no digo que sea una chica de ciudad, ni una chica de campo, sino que digo que soy una chica Robbie, porque eso es parte de mí y de cómo me he formado, y porque me gusta la naturaleza. Fue un lugar muy importante para mí. Este espacio juvenil para personas queer se inauguró hace poco. Izzy y Hannah llevaban mucho tiempo deseando que se hiciera realidad. Weil es im Spiel ein bisschen schwierig ist, wenn man es nicht gehört hat davor. Und Nazis hauen Polizei nicht, das ist wichtig. El vagón se estaba deteriorando cada vez más y a nadie parecía importarle. Simplemente se había convertido en un almacén y pensamos que al menos se podría pintar por fuera para que se vea más bonito. O tal vez habilitar una pequeña zona en el interior donde la gente pueda reunirse. Mira cómo estaba todo. Había más óxido de lo que pensábamos. Esta renovación fue posible gracias a una iniciativa de la ciudad de Viena. El ayuntamiento destina 1 millón de euros a proyectos propuestos por niños y jóvenes. Enviar la propuesta no fue tan difícil. Solo había que enviar una foto y un texto, lo cual no fue gran cosa. Pero desde el principio quedó claro que ya no sería tanto para nosotros, los jóvenes, sino más bien para la generación que viene detrás de nosotros. Una vez presentados, se evaluaron todos los proyectos. En el siguiente paso, se planificó su implementación con la ayuda de expertos. Para mí fue bastante trabajo, o para las dos fue un poco así, porque íbamos a la escuela a tiempo completo y también teníamos que encargarnos de todo eso, y además participar en la planificación y aportar ideas aquí. A veces era un poco demasiado, pero creo que a las dos nos pareció genial tener la oportunidad de opinar y decidir. Y nos encantó que este fuera nuestro propio espacio. Éramos adolescentes que no encajábamos del todo en ningún grupo. Por eso nos encantó poder crear nuestro propio lugar. En la votación pudieron participar todos los niños y jóvenes vieneses de entre 5 y 20 años, sin importar su nacionalidad. Fue muy sencillo y además se podía votar por varios proyectos. O sea, uno mismo podía repartir 1 millón y dividirlo entre los proyectos que le parecieran interesantes. Y me pareció genial ver lo que habían presentado otras personas y cuáles eran sus ideas, porque a veces venían de otros grupos de edad. Había también gente de la escuela primaria que había expresado sus deseos y era interesante ver cuáles eran sus intereses que querían cambiar. Y eso me pareció estupendo. Y ahí, claro, no solo voté por nosotros, sino que también miré que otros proyectos me parecían buenos. Me parece genial que la gente pueda participar en decidir cómo evoluciona la ciudad. Al fin y al cabo, todos vivimos aquí y todos formamos parte de la vida cotidiana en Viena. Y poder decidir por nosotras mismas lo que queremos me parece súper importante y eso es para todos. Dejen que opinen precisamente aquellas personas que por experiencia propia saben lo que necesitan y dónde lo necesitan. Con esto se tienen en cuenta incluso cosas más sencillas en las que, de otra forma,
no se pensaría, porque puede que a los que planifican esto simplemente no se les ocurra y se les pase por alto algo que, al final, acaba causando problemas. La inteligencia colectiva puede formar parte de todos los procesos. Al fin y al cabo, las buenas ideas pueden llegar a influir de manera muy concreta en el futuro de nuestras ciudades y de nuestro mundo. En realidad, la inteligencia individual no existe. Todo es colectivo. En muchas sociedades occidentales no le damos el valor que se merece. Aunque somos únicos, al mismo tiempo formamos parte de un todo. El objetivo sigue siendo entender la inteligencia colectiva de las abejas y crear modelos a partir de ella. Por eso la investigación sobre la complejidad le está dedicando atención. Por eso necesitamos robots autónomos para observarlo. Por eso necesitamos inteligencia artificial para reconocer los patrones y poder procesar los datos. Porque hasta ahora todo eso se nos ha escapado. No hemos podido llegar a una comprensión básica ni a una comprensión global. Aunque ya conocemos bien nuestro cuerpo, en lo que respecta a la sociedad, aún estamos dando los primeros pasos. Si logramos evitar una tercera guerra mundial, estoy segura de que pronto tendremos una lista para verificar la salud de una comunidad. Porque una cosa está clara: la lógica de la multitud hace que los grupos sean más resilientes e inteligentes.